Hoy vamos a ver también unas consideraciones desde nuestra fe católica, la perspectiva católica que siempre, como les insistimos, hermanos, nuestra fe no solo nos tiene que servir para rezar, para ir a misa, nuestra fe no solo nos tiene que servir como una vivencia personal o individual. Nuestra fe Dios nos la ha dado para que nos pueda preparar para todo lo que Él sabía que íbamos a enfrentar en este mundo, desde el ámbito social, cultural, familiar, político inclusive. Nuestra fe nos da las herramientas y nos da también las armas para podernos defender y contrarrestar tantos ataques que hoy estamos recibiendo de parte de todo lo que el enemigo se ha inventado y ha creado. Precisamente cuando hablamos de batalla cultural es porque también está muy relacionada con la batalla espiritual que estamos librando, como nos lo ha venido comentando nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano, quien hoy continúa, por supuesto, con nosotros en esta serie desde Medellín, Colombia. Bueno, desde las afueritas de Medellín, ¿verdad, Wilson? Hacia el oriente antioqueño. Así es, Andrés. Te cuento que estamos muy contentos con esta serie. A nosotros mismos nos ha servido mucho para refrescar muchos conocimientos y para participar más activamente en esta batalla cultural y en esta batalla espiritual que nos corresponde a nosotros. Wilson, bienvenido, mi hermano, y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y acompañándonos, trayéndonos estos contenidos que sabemos que, bendito sea Dios, muchas personas nos lo agradecen. Muchas personas están diciendo que, Andrés, muchas gracias por esto que están preparando, que nos ayuda a su vez a nosotros como padres, como abuelos, como tíos, como muchos catequistas, bendito sea Dios, que escuchan estos programas y dicen que les estamos dando herramientas para poder a su vez ellos llevarlo a esos jóvenes, a esos niños, adolescentes, pero también a sus hijos, incluso ya con hijos, ¿verdad? Sí. Que ya tienen hijos, ya tienen un hogar formado, una familia formada, y que ellos mismos están experimentando el flagelo de esta batalla cultural que estamos librando. Pero lo que pasa, Wilson, es que a veces ellos no entienden qué es lo que está pasando. Ellos no saben, alguien no les ha puesto este contexto de lo que realmente está pasando en el mundo, porque es que estamos viendo todos estos cambios tan vertiginosos, pero entonces, claro, no se puede hacer un justo discernimiento y cómo pues estar preparados para defendernos de todos esos ataques, que ninguno se ve exento de ellos, Wilson. Sí, definitivamente. Yo creo que hace parte de nuestra fe iluminar la realidad y tratar de desenmascarar al enemigo allí donde se esconde, porque el enemigo siempre ha utilizado esos artilugios para camuflarse, para disfrazar sus macabros planes sobre la humanidad. Entonces es bien interesante que podamos a través de estos programas y siguiendo también una enorme cantidad de personas, de intelectuales católicos que han trabajado precisamente en esto de comprender cómo el enemigo ha venido soterradamente trabajando para ir destruyendo nuestra civilización cristiana, para ir destruyendo las bases en las que se edificó una cultura bellísima, la cultura cristiana, la cultura católica, y que hoy es mirada con tanto recelo, hoy es mirada con tanto odio, con tanto rencor. Entonces yo creo que es importante, Andrés, importante poder tomar todos estos elementos, tratar de hacer una síntesis y empezar a buscar soluciones prácticas para nuestra gente. No solo quedarnos en el mundo de las ideas, sino tratar de, en la práctica, mostrar qué es lo que debemos hacer nosotros como católicos. Y yo creo, Wilson, que en la medida que cuando nos has ido develando esos puntos claves que desde la historia, desde los periodos difíciles que ha pasado la humanidad y también la iglesia, uno se va dando cuenta el trasfondo de todo esto. Uno va dando cuenta, Wilson, con un poquito de mayor claridad, que todo esto no es una cuestión como quien dijera, ok, es nuevo, esto es una cuestión que quizá ahora, pues muchos hablan de eso, pero yo no termino de comprender, a lo mejor son por ahí una de esas más teorías de conspiración. Pues porque para mí todo esto hace parte de la vivencia moderna. El mundo está cambiando, la modernidad trae nuevas ideas, nuevas propuestas, y pues nosotros como tal deberíamos adherirnos a esos cambios. Entonces, ¿puede todo esto parecer algo? Porque es que lo menciono, Wilson, porque así lo pintan los medios de comunicación, porque así lo pinta Hollywood, porque así lo pinta todas estas
plataformas que hoy están destinadas precisamente para normalizar lo antinatural, lo que en un momento, como tú nos mencionabas en el programa anterior, lo que en un momento de la historia para nosotros era absolutamente impensable, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, la pedofilia, por ejemplo, el tema del canibalismo. Y entonces, repito, para muchos pueden ser ideas muy exageradas, pero canibalismo, ¿y quién está pensando de eso? ¿No se han dado cuenta que el mundo hoy lo está intentando normalizar y permear en tanto las conciencias y las mentes que definitivamente hoy ya estamos pagando muchas consecuencias? Wilson, hoy desde la perspectiva católica, entonces desde un enfoque, nos faltaba analizar unos puntos del programa anterior, pero te voy a pedir un favor si nos mencionas así a grandes rasgos de los puntos que iniciamos en el programa pasado y luego a lo que hoy vamos a enlazar para que quede en un contexto completo. Claro que sí, Andrés, por supuesto. Hablábamos de la batalla cultural en la que nos encontrábamos y decíamos que en realidad la cultura ha sido más o menos estable durante determinadas épocas de la historia, que verdaderas revoluciones culturales han sido relativamente pocas en la historia. Entonces hablábamos de los cambios entre un imperio y otro, como unos imperios venían, por ejemplo, a destruir todo, pero llegaban otros imperios, por ejemplo, como el imperio griego, que venía a culturizar, como lo que se llamó en la época del helenismo, que venía a tratar de imponer su cultura, conquistar culturalmente a las naciones. Entonces eso generaba cambios en la cultura. Y cuando hablamos del concepto de cultura, Andrés, hablamos de el cultivo del hombre, hablamos de aquellas cosas en las que de alguna manera nos movemos. Hace parte de la política, la religión, el lenguaje, la economía, el deporte. Son como todos esos elementos que el hombre va desarrollando, como todo ese ambiente en que el hombre se va moviendo. Entonces decíamos que hubo unos cambios, digamos, significativos en esos cambios de imperios, que también ha habido unos cambios significativos en los cambios de eras, de la era antigua a la era medieval, de la era medieval a la era moderna, de la era moderna a la era contemporánea. Hay nuevas visiones de la realidad, nuevas visiones de cómo vemos a Dios, cómo vemos al hombre, cómo vemos el mundo. Entonces, esto, repito, ha sido relativamente estable la cultura y ha habido unos puntos que de alguna manera han significado una inflexión. Y decíamos que hoy nos encontramos en un punto de inflexión, que no podemos desconocer que nos encontramos en medio de una batalla, de una revolución cultural, podríamos decir. Estamos en una bisagra que nos está llevando de una manera de ver el mundo, de ver la realidad, de ver a Dios, de ver al hombre, a otra manera distinta. Y esto lo podemos ver, los que tenemos menos de 40 años, nos damos cuenta que hace 20 años la sociedad pensaba muy distinto en muchos temas que hoy son absolutamente, digamos, aceptados de manera irrestricta. Hace 20 años, lo decía yo en alguno de los programas, nosotros llevamos dictando retiros espirituales más o menos 22, 23 años, y yo recuerdo que cuando empezamos a dictar los retiros espirituales en nuestra sociedad, de 100 personas que iban al retiro, 90 estaban contra el aborto, y 10 personas estaban a favor del aborto. Y esos 10 lo defendían tímidamente. Pero es que hoy los retiros, 20 años después, se ha invertido el concepto. Hoy se ha invertido la proporción. Hoy son 10 los que defienden la vida, los que están contra el aborto, y 90 los que están a favor del aborto. Estamos hablando de que en 20 años se ha logrado un transbordo ideológico inadvertido. Se ha logrado cambiar la mentalidad de la sociedad. Sé que no obstante, nuestras bases de la sociedad siguen muy pro vida y por eso es que tratan de imponer, por ejemplo, las leyes del aborto, no de una manera democrática, no a través de una consulta al pueblo porque saben que posiblemente perderían, sino siempre a través de las leyes, a través de los congresos, si no puede a través de los congresos, a través de las cortes, que lo ha venido pasando en nuestros países. No obstante, debemos reconocer que hoy la gente es menos pro vida que hace 20 años. Hoy la gente es menos religiosa que hace 20 años. Hoy las personas, de alguna manera, tienen un mayor sincretismo religioso que hace 20 años. Entonces nos encontramos, Andrés, en un transbordo ideológico inadvertido, en una revolución cultural, y ante esa revolución cultural, los que creemos que existen unos valores, unos principios, una fe por defender, debemos emprender una batalla cultural. En ese contexto nos encontramos.
Ahí estamos, queridos hermanos, y por eso es que les preparamos estos contenidos para que juntos vayamos visualizando y definitivamente, ahora sí, otra vez, despertar porque ha pasado eso, que todo esto que ha venido permeando desde hace tantas décadas, Wilson, estas ideologías, estos pensamientos, estas filosofías posmodernistas, vemos ahora los frutos de un trabajo tan sutil pero tan constante de décadas que hoy vemos la humanidad como verdaderamente está enfocada en esos pensamientos y creencias. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy librando una batalla, no solo espiritual, que yo creo que todos los que en un momento dado hemos vivido un encuentro con Dios y hemos decidido caminar con Dios y entonces esforzarnos todos los días por ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores personas, mejores esposos, hijos, padres, madres, etcétera, nos damos cuenta que esto ya de por sí no es una tarea fácil, conlleva muchas luchas, muchas batallas, lo sabemos a nivel espiritual. Pero lo que quizá estamos desconociendo, una buena mayoría, no voy a decir que todos, porque muchos ya están enterados de lo que está pasando en el mundo y en la sociedad, pero todavía falta muchos, Wilson, por despertar y por alertar sobre lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Qué hay que considerar? ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta al momento de enfrentar esta batalla cultural que estamos librando? Claro que sí, Andrés. Entonces, si decimos que todos estos frentes, político, económico, educativo, en el deporte, en el área de la literatura, del arte, todos estos frentes también de alguna manera tienen que ver con nosotros como católicos, porque nosotros debemos encarnar la fe en la verdad y debemos poner a Cristo en todos esos lugares, debemos consagrar el mundo a Cristo, es lo que dice el Concilio Vaticano II. Pero también es cierto que existe una dimensión propiamente espiritual que nos pertenece, de alguna manera, lo que tú hablabas de la batalla espiritual, esa batalla espiritual también se desarrolla en el contexto de una batalla cultural. Entonces, tenemos muchos amigos de combate en medio de este tremendo ejército de personas que finalmente el Señor está suscitando desde diferentes ambientes, pero debemos reconocer, Andrés, que para nosotros como católicos no todos los medios son lícitos para el combate. Y esto es bien importante, porque hay personas que, de alguna manera, incluso siguiendo un tribuno, utilizan una mentalidad maquiavélica. El fin justifica los medios. Entonces, hay personas, por ejemplo, defendiendo la vida, corren la tentación de falsear datos, de inventar cosas, digamos, que no son muy honestas, muy verdaderas, de enfrentarse a las personas, los que se autorreconocen como pro-choice, enfrentarse de maneras un poco cristianas, porque el fin es defender la vida. Pues sí, el fin es defender la vida, es un fin bueno, es un fin honesto, pero los medios también deben ser honestos. Y acá nosotros partimos de un principio, es que el Señor nos envía como lobos, como ovejas, en medio de lobos. Y esto es muy importante, Andrés, porque San Ireneo de León decía que nosotros debemos entender que seguimos siendo siempre ovejas. No podemos convertirnos en lobos para defendernos de los lobos, porque corremos el riesgo de que el Señor nos abandone, porque el Señor es pastor de ovejas, no de lobos. Entonces, cuando nosotros empezamos a utilizar las técnicas de los lobos, empezamos a utilizar las mentiras de los lobos, empezamos a utilizar las falacias, las herramientas, los medios que ellos utilizan, mano, aún por un fin bueno, la batalla cultural, la defensa de la vida, la defensa del matrimonio, la defensa de valores cristianos, la defensa del derecho que tenemos los padres de educar a nuestros hijos, la defensa de la libertad religiosa, todos esos son valores. Pero debemos utilizar medios ilícitos, aunque ellos utilicen medios ilícitos. Debemos utilizar medios veraces, aunque ellos falseen los datos. Y esto es muy importante porque es lo propio del cristiano y parte de un hecho fundamental, Andrés. Nosotros entendemos que esta batalla cultural no la estamos librando solos. Si fuera por nuestras propias fuerzas, exclusivamente por nuestras propias fuerzas, hagamos recurso de todo lo que hay. Si no existe una eternidad, como decía Dostoyevsky, si no existe un Dios, todo está permitido. Si no hay algo más allá, todo está permitido. Entonces, como todo está permitido, algunos valores, entre comillas, buenos, defendámoslos, como sea. No, señores, nosotros tenemos claridad de que nuestra fe es una fe que se encarga en la realidad, pero que no utiliza los problemas, los errores, las mañas que el mundo utiliza, sino que utilizamos el método de Cristo. Y esto es bien importante,
porque nosotros mantenemos, por supuesto, claridad de cuál es el fin, pero también claridad de cuáles son los medios. Porque confiamos, repito, en la acción de la gracia. Yo humanamente hago lo posible, pero confío en la acción de la gracia. Y esto trae de suyo una serie de elementos que son importantes al momento de combatir, al momento de tener esta lucha, este combate, y al momento de discernir algunas personas que también están en medio de este combate. Tengo grandes amigos que desde distintos ángulos, uno desde la parte política, otros desde la parte económica, otros desde la parte tecnológica, otros desde la parte artística, están haciendo este combate cultural. Y eso está muy bien, pero no necesariamente yo como católico debo suscribir, debo de alguna manera adherirme a cada una, absolutamente a cada una de sus posiciones. No, hay posiciones en las que yo me distancio de personas que están dando muy buena batalla cultural. ¿Y por qué me distancio? Porque, por ejemplo, hay algunos que tienen un enfoque 100% neoliberal en ese combate. Acá del comunismo, pues yo también, por supuesto, lo atacaría, y también me distancio, por supuesto, del comunismo, que es ateo en sus bases, que va contra la doctrina de la fe, pero abrazan decididamente el neoliberalismo, un capitalismo salvaje. Y yo como católico digo, hombre, por supuesto que no me adhiero al comunismo, pero también tengo muchos reparos con el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque soy católico y hay unos principios que me rigen, que son los principios de la doctrina social de la Iglesia. Es aquí donde como católico tengo que empezar a tener un discernimiento. Que sé que muchos católicos en este combate contra el progresismo, contra el socialismo del siglo XXI, contra el comunismo, contra la agenda globalista, esta agenda 2030, como todo tiene una marcada inclinación hacia la izquierda, hacia posiciones neomarxistas, entonces están adhiriendo como única opción al neoliberalismo, a un capitalismo salvaje. Y nosotros como católicos decimos, venga, es que aquí también tenemos reparo, no es que existan solamente estas dos opciones, es lo que se llama la falacia del falso dilema, o eres comunista o eres capitalista salvaje. Hombre, no, yo soy católico, y como católico tengo reparos aquí y aquí, y aplico la doctrina social de la Iglesia, y discierno claramente qué es, de alguna manera, los presupuestos interesantes, incluso en estas izquierdas progresistas, cosas, la aproximación que tiene hacia los migrantes. Hombre, yo veo ahí unos valores que pueden ser cristianos también, pero obviamente no voy a adherir al aborto, no voy a adherir a esa lucha de clases, por supuesto que no. Y acá, en el otro lado, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad, claro que también son valores que asumo, pero no asumo el valor de que todo se puede negociar, que de alguna manera como capitalista salvaje, simplemente lo que debo hacer es vender, basta que alguien compre para que yo venda lo que sea. No. Hay cosas que definitivamente no se pueden comerciar. O sea, ahí es donde viene un discernimiento y tenemos que pedirle muchas luces al Señor. Exactamente. Y el Señor la da y el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Wilson, y entonces, ¿cómo nos ayuda efectivamente el tener conocimiento para poder discernir mejor y que luego, como bien lo mencionabas tú antes de irnos a la pausa, y que cuando pedimos a Dios discernimiento, pedimos a Dios sabiduría, pedimos a Dios esa capacidad de poder entonces nunca irnos a un extremo que nos aleje a nosotros de nuestras raíces, principios y valores cristianos? Ahí es donde tenemos que permanecer inconmovibles. Es la roca sobre la cual nuestra vida tiene que estar sostenida. La roca de Jesucristo, ¿no? Sobre Él y todo lo que Él nos vino a enseñar y a pedir hacer nosotros, cumplir la voluntad del Padre. Con esto, Wilson, entonces, una vez que yo ya voy entendiendo un poco y voy conociendo más, ¿qué más debo tener en consideración con respecto a lo que estamos viviendo ahora en este mundo y la manera como estoy siendo atacado? No solo a nivel personal, a nivel familiar también. Claro que sí, Andrés. Entonces, decíamos que ese discernimiento era importante. Por ejemplo, les cuento lo que ha venido sucediendo más o menos en el ambiente de esta batalla cultural. Tenemos algunas personas que han venido dando esta batalla cultural, voy a omitir nombres, pero son personas muy conocidas, son personas muy buenas que están haciendo un verdadero desarrollo de la defensa de la vida, de la defensa del matrimonio, aunque de pronto no se declaren muy creyentes. Pero luego, de pronto, abrazan muchas ideas neoliberales. Entonces ya algunos sectores católicos han dado respuesta a esto diciendo, hombre, no, es que el neoliberalismo tampoco está bien visto. Entonces ya muchos católicos que antes seguían ávidamente el contenido de estas personas que están dando una buena batalla cultural,
ya, pues, hermano, están rechazándolos completamente. Están diciendo, no, es que tampoco expresan plenamente la fe católica. Hombre, tenemos que ser conscientes de que difícilmente encontraremos hoy, en medio de la batalla cultural, pues a un Santo Tomás de Aquino, a un Santo Tomás Moro. Uno tiene que entender que hay personas que están combatiendo desde algunos aspectos. Incluso hay personas ateas que están combatiendo desde algunos aspectos, y yo debo saber valorar que incluso esta persona atea está defendiendo valores cristianos. Obviamente, repito, no voy a adherir 100% a sus posiciones, pero tampoco voy a rechazarlo 100%. Es ahí donde se aplica aquello que dice el apóstol San Pablo. Escuchadlo todo, discernid. Hay que discernir los espíritus y quedaos con lo bueno. Debemos aprender a eso, y por eso tenemos que formarnos adecuadamente como católicos, para que no vamos a terminar criticando a aquellos que están dando una buena batalla cultural y que primero idolatrábamos. Primero, no, pues es que esta persona montaba un video en su canal y lo seguíamos 100% y nos encantaban sus debates, pero de repente ya, algo padre muy importante, digo que esta persona está abrazando ideas demasiado neoliberales, entonces ya lo rechazo de plano. Así no funciona. Debemos ser capaces de decir, en estos aspectos me identifico con esta persona, y en estos aspectos sumamos, en estos aspectos nos unimos en medio de la batalla cultural. De estos aspectos me distancio, y yo, como católico, voy a tratar de dar la batalla desde otros ámbitos y tratar de alguna manera de mostrar una realidad o una cosmovisión más completa de esta batalla cultural desde toda la belleza de la doctrina que tenemos. Y esto es importante, Andrés, porque te digo, he visto personas, incluso nos ha pasado con gente dentro del propio movimiento, que primero adherían 100% a las ideas de uno, ahora lo rechazan 100%, y yo creo que nos estamos terminando de entender que debemos aprender a discernir adecuadamente esto. Ciertamente estas personas carecen de la visión sobrenatural de la realidad, y por consiguiente su lucha es incompleta, pero no es equivocada, va en la misma dirección. Por consiguiente debemos unirnos a ellos en aquello que apunte hacia la misma dirección y complementar nosotros con el combate espiritual. Y es donde nosotros, yo insisto, Wilson, por eso yo sueño, todos tenemos sueños, todos tenemos ideales, especialmente a quienes el Señor nos ha llamado a poner un granito de arena en la transformación de este mundo, para un mundo mejor, ¿no? Para una sociedad mejor, una sociedad más sana, unas familias más sanas y más santas. Nosotros, desde la visión espiritual, soñamos y anhelamos familias más santas. Pero ¿qué sucede pues cuando nos olvidamos que Dios nos lo ha dado todo? Es que nosotros, como tú bien mencionas, hay personas que están luchando desde campos de batalla muy difíciles, sumergidos un poquito más, y a ellos así les toca hacerlos. Por ejemplo, en el ámbito político, necesitamos quien vaya y nos defienda en el ámbito político. Claro. Aquí quiero aprovechar algo, Wilson, y es dos cosas. Primero, felicitarlos porque sé que del movimiento Lazos ya hay representación política en Colombia, ya hay senadores, hay congresistas, ¿verdad? Que bendito sea Dios, que han salido democráticamente elegidos. Esto a mí me llena el corazón de esperanza, porque yo digo, Dios mío, si el pueblo se diera cuenta el poder que tenemos de transformar las realidades que estamos viviendo. Alguien decía por ahí, yo no me acuerdo quién fue, yo creo que fue hace mucho tiempo, Wilson, que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Yo no sé hasta qué punto esto lo podríamos considerar, pero para mí es de que definitivamente nosotros tenemos un poder gigantesco. La fe, Dios nos lo ha dado todo en la fe, pero al mismo tiempo, si discernimos bien, si pedimos a Dios sabiduría, Wilson, si un país es predominantemente católico, 85% católico, no podría, es impensable para mí que se logren meter ciertos tipos de gobierno que para empezar, no van en compatibilidad con nuestros valores, creencias, principios católicos, ¿ok? Ahí lo voy dejando. Muchos ya me entienden a qué me refiero. Pero no podría ser que aquí es donde yo me pregunto, Wilson, ¿qué está pasando? Pues bueno, lo que estás mencionando. Falta mucho discernimiento, mucho conocimiento, que es lo que estamos tratando de brindar en estos análisis, en estas reflexiones, para que haya un despertar, porque hermanos, el día que despertemos la mayoría, el día que esa mayoría se despierte,
ahí vamos a poder forjar ese cambio que estamos anhelando en nuestras sociedades y en nuestros países. Entonces, felicidades por eso, Wilson, que ustedes no solo han trabajado por quedarse en lo espiritual, sino que han dicho, hay que librar la batalla cultural desde la política también, tiene que haber representación de quienes defiendan esto. Y por otro lado, pues lo mismo, seguir al pie de formar al pueblo de Dios para que pueda venir entonces este discernimiento del que estamos hablando. Indudablemente, y obviamente son unas batallas muy fuertes las que tienen que librar, ya que hay que evitar una especie de puritanismo, muy propio más bien como del protestantismo, que exigiría pues que de alguna manera pues las personas a las que adherimos o las personas que están batallando culturalmente, pues repito, tienen que ser unos santazos y claro, lo ideal es que nosotros nos esforcemos por ser santos y que las personas con las que nos rodeemos sean personas buenísimas. Pero hay gente que está dando esta batalla cultural y claro que ni ha leído la Biblia, alguno de ellos muy famoso, y entonces todo el mundo le vino encima, pero es que no ha leído la Biblia, entonces ¿cómo va a hablar de estos temas? Entonces no ha entendido nada. Hombre, está dando una buena batalla cultural, puede que haya cosas en las que nos distanciemos, pero es que es maravilloso lo que está haciendo, está moviendo una enorme cantidad de jóvenes al servicio de esta batalla cultural, y hay personas que empezaron por ahí y terminaron en la fe. Entonces yo digo que eso es un elemento muy importante. Ciertamente, Andrés, hay unas cosas en las que nos distanciamos, hay métodos, por ejemplo, que nosotros, hombre, muy faltos de caridad, maneras de tratar muy duro a la gente. Nosotros como católicos debemos tratar de endulzar nuestro lenguaje con la caridad. Lo dice el apóstol San Pedro cuando dice que debemos aprender a dar respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza. Y dice, pero hacerlo con compasión, hacerlo con misericordia. Es una cosa que nosotros debemos aprender. Y debemos aprender a decir la verdad con claridad, pero con caridad también. Entonces ahí es donde nosotros venimos, digamos que hay unos elementos propios de la fe. Lo otro es que nosotros no solamente estamos viendo a los otros como enemigos, sino que estamos viendo a los otros como almas que necesitan ser evangelizadas. Y a veces en la batalla cultural se pierde eso de vista. Yo veo a estos otros que son progresistas comunistas o que son súper neoliberales, como unos enemigos acérrimos, como los mismos demonios que no tienen ya conversión ni salvación, pero el católico no lo ve así. Yo rebato fuertemente, radicalmente sus ideas. Soy duro, como dice tradicionalmente la doctrina católica, con el pecado, pero amoroso con el pecador. A ver cómo puedo conquistar a esta persona para Cristo. Y eso es lo que están haciendo, por ejemplo, los senadores y católicos que están en este momento ya, debaten ideas, pero tratan de salvar a la persona a ver si se puede evangelizar. Y te cuento que ya ha habido aproximaciones hacia personas de pensamientos políticos opuestos, de polos radicalmente opuestos, pero que son personas que empiezan a decir, oye, nunca lo había visto desde ese punto de vista, oye, me habló con caridad, y esto empieza a conquistar corazones para Cristo. Sin duda, decía el gran San Francisco de Sales, que atrae más una gota de miel que un barril de hiel. Y a veces nos enfocamos más en la hiel, es decir, en la manera como hablamos, nos expresamos de los demás, que hiere más que lo que atrae con esa dulzura, la dulzura de la miel, era lo que usaba mucho San Francisco de Sales y por eso ganó tantas almas, convirtió tantas almas y enseñó a tantas almas la doctrina y la fe católica. Entonces tú nos decías, estas personas que ya, bendito sea Dios, están posicionadas dentro del Senado, la política pues de nuestros países, desde allí están haciéndolo, pero haciéndolo sabiamente, haciéndolo con prudencia, con misericordia, haciéndolo sin que nadie se sienta allí atacado, porque esa no es la idea, sino al contrario, atraer. Pero porque esto me lleva, Wilson, a un punto bien esencial que sé que nos querías compartir en los 4 minutos que nos quedan. Pero, hermano, el llamado a la conversión, ¿no? Ese aspecto de que en todo lo que hacemos, lo más importante es seguir forjando nuestra propia conversión, que es de todos los días, pero llamar a la conversión a los otros, Wilson. Con eso, ganar almas para Cristo, en pocas palabras. Indudablemente, Andrés, porque muchas de estas personas que están en el bando opuesto de esta batalla cultural son personas que en realidad no son malas, sino que son personas que han sido engañadas, son personas que nunca fueron evangelizadas. Y uno lo puede ver en los retiros espirituales. ¿Cuántas personas que despiertan en esos retiros espirituales? ¿Cuántas personas que de repente dicen, Dios mío, estuve todo ese tiempo dormido, como con el ejemplo que estabas poniendo tú desde el principio del programa? Y de repente Dios les toca el corazón y cambian. Obviamente la batalla cultural implica una confrontación de ideas y eso en ocasiones lleva a la soberbia y eso en ocasiones lleva a la obstinación. Pero nosotros tenemos que
de alguna manera, pedir el discernimiento suficiente para poder debatir ideas sin que la persona se sienta herida, sin que la persona crea que es algo personal, sino tratar desde la misericordia, con mucha claridad, pero con mucha verdad, demostrar a la persona que en el fondo él está buscando la verdad y yo también. Pero es que yo tengo a Cristo que es camino, verdad y vida y te quiero mostrar ese Cristo. Obviamente a través de debates y en ocasiones esos debates se tornan fuertes, acalorados, no pasa nada, desde que no faltemos a la caridad. Incluso ser capaz nosotros de pedir perdón cuando se debe, de reconocer nuestros errores. En ocasiones, en el contexto de la batalla cultural es algo mal visto, porque parecería un signo de debilidad, pero los cristianos no tenemos miedo a eso. Cuando nos dicen, ustedes los pro vida no ayudan a los niños después de que nacen. Pues hombre, yo me cuestiono, ¿será que no? Yo voy a empezar a ayudarlos, en vez de decir, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Ustedes que son asesinos de niños? No, pues yo me dejo interpelar también, porque puede haber algo de verdad en lo que ellos dicen y ser capaz yo de reflexionar. Pero para eso se requiere mucha unción del Espíritu Santo, hermano. Esos son, creo que, elementos importantes que no podemos perder de vista como cristianos en la batalla cultural. Por eso nosotros tenemos a la mano también un arma poderosísima, hermano, la oración de intercesión, por estas personas a quienes Dios sí ha llamado a esos ámbitos y que están librando la batalla. Oremos para que también ellos incluyan dentro de todos los elementos que les toca, porque no es fácil, ya lo sabemos, el elemento de Dios, o sea, de la espiritualidad, el elemento de la fe, el elemento de la misericordia, para que entonces sea todavía esa batalla de frutos y frutos, ojalá, de conversión y de eternidad para estas personas a las que ellos les toca debatir, a las que les toca enfrentarse. Pero esto es tarea de todos. Wilson, mi querido hermano, muchísimas gracias. A ti, Andrés, un abrazo para todos y bueno, sigamos orando para que esta batalla cultural se lleve a cabo en términos cristianos. Claro que sí, mi hermano querido, y con el favor de Dios nos veremos en un próximo programa. Saludos.